serían candidatos, quiénes estarán presentes, quiénes se tienen que bajar, quiénes deberían estar. Digo, hay toda una discusión que tiene que ver y mucho con el tema de las personalidades, hoy por hoy, con una imagen del presidente que tal vez no es la que se esperaba a esta altura de su mandato. A ver, Andrea, estamos próximos a un cierre de listas. Esto es un hecho objetivo de la realidad. De hecho, hay plazo para presentarlas hasta el 24 de junio. Lo que no significa es que no estemos en un escenario de permanente definición, ya sea en términos de políticas públicas o de políticas de Estado para gobernar, y nosotros, los dirigentes que tenemos la dicha de tener responsabilidades, estamos acostumbrados a convivir con esta presión o con este tipo de tensiones. Entiendo que las definiciones, como cualquier frente partidario plural, diverso y abarcativo, como lo es el Frente de Todos, todavía no han concluido. Sergio fue claro también en ese sentido, de que él se expresó días atrás sobre la necesidad, y lo habló en términos de su opinión personal, de que el Frente de Todos no tenga una paso, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Y que esas asimetrías o esas diferencias las discutamos puertas para adentro y no hacia afuera, porque nosotros como gobierno, distintos del armado político de una oposición, en cualquier parte del mundo, que sí tiene el margen de especular con 4 o 5 candidatos, nosotros tenemos que aportarle a la sociedad, que realmente está pasando un momento muy complejo, certidumbre en ese sentido. Entonces, entiendo que las definiciones en el orden nacional todavía no han ocurrido, falta todavía para el cierre de listas, y eso condiciona, por ende y en consecuencia, las definiciones en las provincias y en los distintos municipios que existen en el país. Es un momento de debate, de diálogo, de intercambio de ideas, de opiniones, de posiciones, que yo tengo el anhelo y estoy convencido de que así va a ser, de que quienes conducen el Frente de Todos a nivel nacional y tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones, van a tomar aquella decisión que sea más favorable para los intereses de la mayoría del pueblo argentino, porque en definitiva todo se va a resumir, esta es mi modesta opinión, en esta elección, en la existencia de 2 modelos de país. Y nosotros tenemos claro qué modelo de país queremos, pese a las dificultades económicas de hoy, porque no es cierto que todo esté mal y que el gobierno solo cometa errores. Este gobierno, que claramente ha tenido muchas dificultades, y que a lo mejor pareciese que no habría que nombrarlas, pero a mí me gusta nombrarlas. Hablemos de, primero, la pandemia macrista y todo lo que eso implicó durante los 4 años de gobierno de Macri, es decir, endeudamiento externo grosero e injustificado, más pobreza, más inflación, una Argentina que en términos macroeconómicos dejaron de rodillas. Nosotros tuvimos que afrontar nuestro periodo de gobierno, que por supuesto estamos con muchas deudas, no solo con los que nos votaron, sino con todos los habitantes de la nación argentina, porque uno tiene que gobernar para todos. Tuvimos dificultades como la herencia de Macri, la pandemia sanitaria, luego una guerra, luego una sequía, la deuda externa, que es un condicionamiento para que la Argentina pueda tener su soberanía política y su independencia económica. Entonces, ¿son tiempos difíciles? Sí, pero está muy clara la decisión que va a tener que tomar la gente, primero en agosto, después en octubre, y si eventualmente hay una segunda vuelta en noviembre. Va a tener que elegir entre un modelo de país que pretende la independencia económica, que pretende el desarrollo productivo, generar fuentes de trabajo, o aquel modelo que prioriza la especulación financiera y los tarifazos, el modelo de ajuste, porque de hecho los candidatos y las candidatas de Juntos por el Cambio ya lo dicen expresamente. Entonces es lógico que existan en estos momentos tensiones, discusiones, debate, intercambio, como te dije hoy, de ideas, en tratar de poder elegir a un candidato o a una candidata. Más allá de que todo tipo de decisión, lo decías recién, tanto a nivel provincia como a nivel municipal, están supeditados a lo que pase a nivel nacional, ¿en qué lugar encuentran las próximas elecciones a Matteo Rossi? Porque algunos ya hasta se animan viéndote encabezar lista. En el lugar de siempre, siendo un hombre del Frente Renovador que responde a Sergio Massa, dentro del Frente de Todos,
y trabajando de manera conjunta, articulada, mancomunada y codo a codo con nuestro intendente, que es sin dudas quien conduce el Frente de Todos en Pehuajó. Creo que cuando Sergio Massa nos planteó en su momento el concepto de la unidad en la diversidad, nuestro distrito, hoy a 3 años y meses de aquel hecho que conformó al Frente de Todos, es el ejemplo de que es posible tener una convivencia política, pese a que podamos tener algunas diferencias que siempre son menores a las coincidencias que tengo con Pablo Zurro, y ahí me va a encontrar, trabajando, militando, codo a codo, para tratar de ofrecer a la localidad de Pehuajó y a todos los pueblos que la conformen la mejor opción electoral, la más competitiva. No tengo ninguna duda de que no es casualidad que Pablo Zurro sea intendente desde hace 16 años en Pehuajó, Andrea. Él no tuvo el capricho de subir por los techos del municipio y atrincherarse ahí. Él ha realizado a lo largo de los años, pese a que le guste o no a muchos actores de la oposición, una gestión que es sin dudas transformadora, y cada 4 años la gente, o la mayoría de los pehuajenses, lo volvió a elegir. Esto, sin ningún lugar a dudas, implica la incapacidad política que ha tenido la oposición a lo largo de estos años, que son muchos, de construir una alternativa superadora. Esta es mi modesta opinión. A veces no me gusta hablar de personas en particular, porque la política no se trata de eso, se trata de una construcción distinta y siempre es colectiva, nunca tiene aspectos personales o individuales. Me cuesta creer cómo pretenden enfrentar al intendente, ¿no? Si es con tanta división, sin conducción política, y ahora sí hablo de la oposición local, siendo compartimentos estancos, desde discursos del odio puntualmente, descalificando, agrediendo, calumniando, injuriando, transgrediendo límites. Yo creo que tienen una visión política tan limitada que a veces los puede la cuestión personal, o con Pablo Zurro, o la cuestión, si se quiere, ideológica con el peronismo. No sé qué habría ocurrido si en algún momento desapareciese el peronismo, o Cristina, o Pablo Zurro, o Mateo Rossi. No sé de qué hablaría la oposición. Pareciese que es lo único que tienen para decir. Después no hay propuestas propositivas, no hay plataformas, no hay ideas, eso está más que claro, y la resultante es la que te acabo de mencionar, que hace 16 años que no pueden ganar una elección ejecutiva. Andrea, si me permitís, me explayo un poco más sobre algo que me preocupa, que tiene que ver con, esta es, insisto, mi opinión, con la aparición o el surgimiento de candidatos que hasta ahora no han tenido una formación política, una militancia, una vocación de servir manifiesta, empatía con el otro desde la función pública. Y no quiere decir esto, porque no quiero que se malinterprete, que no tengan derecho a participar, por supuesto que sí. Toda persona tiene derecho a pretender ser presidente, gobernador, intendente, legislador. Lo que a mí me parece es que uno tiene que formarse y capacitarse con anterioridad a eso, transitar un camino. Yo no me operaría con un estudiante de medicina de primer año. Yo trataría de buscar un cirujano que tenga experiencia, que tenga tiempo, un recorrido. Digo, no es fácil gobernar, no es fácil administrar una comunidad, mucho menos una provincia y desde ya una nación, ¿no? Y pareciese que estas personas que, insisto, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, se dan cuenta a sus 50 años o a sus 55 años que sí, que tienen la vocación política. ¿Y antes qué hicieron? ¿Desde dónde aportaron a lo colectivo, hablo, ¿no? Porque no alcanza con ser un profesional prestigioso y de una conducta intachable para gobernar y tomar decisiones todos los días, ¿eh? Esto no es un juego. Esto tiene que ver, desde mi modesto lugar, con un sentido de pertenencia a un partido político o a una unidad vecinal. Tiene que tener un componente ideológico claro. Uno no sabe si hablan desde el peronismo, desde el radicalismo, desde el progresismo, desde la izquierda. Entonces creo que ahí la sociedad tiene que tener en claro de que, pese a las dificultades, pese a los resultados que no se nos dieron por distintas razones, algunas de ellas, por supuesto,
externas y otras internas. Hay que ser autocríticos y conocer que hemos tenido fallas, por supuesto que sí, pero esto no es un juego, ¿eh? Y pareciese que después esos candidatos que aparecen, después desaparecen, mágicamente, o hasta las próximas elecciones, o desaparecen indefinidamente. Y nunca los ves aportando a la cosa pública, soluciones, ideas, comprometiéndose. Pareciese que juegan a hacer política. Entonces, y no estoy hablando de nadie en particular, ni mucho menos desde lo personal, sino desde lo político. Hacer política para mí requiere de tener primero un componente ideológico claro y definido, en el caso nuestro la doctrina nacional justicialista, de tener vocación de servir real, genuina, sostenerla en el tiempo, de tener empatía, de tener la sensibilidad social de que a vos te interese la política no a partir de los 50 años, sino de toda la vida, viéndola, contemplándola, considerándola como un medio o una herramienta para transformar realidades. No es fácil dedicarse a la política, tiene mucho costo familiar, tiene mucho costo personal, tiene mucho costo físico, cuando uno realmente se dedica a la política. Entonces, yo creo que son decisiones de vida cuando uno la concibe como un modo de vivir, no como un medio. Me preocupa de sobremanera eso, te lo digo con total sinceridad. Creo que los paracaidistas en política nunca transformaron realidades y nunca se sostuvieron en el tiempo. Y habemos aquellos políticos que somos políticos de vocación y lamentablemente otros que lo son de ocasión. Yo muchas veces escucho cosas que son difíciles de entender, porque hablan desde un desconocimiento absoluto. Hay un spot de campaña que habla de que va a cambiar Pehuajó. Me parece que ya cambió Pehuajó, y mucho. ¿Falta? Sí, por supuesto que falta. Y lo vamos a realizar nosotros, en el futuro, en el presente, porque estoy convencido de que el Frente de Todos va a volver a ganar las elecciones en el orden local y por un amplio margen. Por eso algunos se van a llevar alguna sorpresa, que pretenden desde la descalificación o desde el ataque sistemático, desde la oposición, por la oposición misma, lastimar primero un intendente que claramente lleva adelante una gestión histórica, y luego un equipo de trabajo. Digo, acá hay un equipo de trabajo que piensa políticamente todo el tiempo, que por supuesto se equivoca porque toma decisiones, pero esto no es una persona sola. Entonces a mí hay cosas que me sorprenden, esa posición de víctima permanentemente. Muchos opinan, perdón, por ahí me estoy explayando mucho. Sí, está bien. Uno opinan, y con esto termino, Andrea, muchas veces uno escucha a unos que opinan y no tienen ninguna experiencia previa desde la que hablan. Y son grandes teóricos, ni hablar los que representan a nivel nacional, que cuando la tuvieron hicieron un desastre, fueron literalmente un gobierno irresponsable, ¿no? Pero para irnos a lo local y entender un poco más, darle terrenalidad a esto, digo, ¿desde dónde? Si nunca sintieron lo que es trabajar 14, 15 horas por día, llegar a tu casa liquidado y frustrado, porque a veces uno no pudo resolver una cuestión y le puso el cuerpo, le puso el alma y no la pudo resolver, porque puede pasar que uno no la pueda resolver. Digo, me parece a mí que si pretenden discutir poder o discutirle el poder al intendente o a este proyecto político, equivocan el camino todos los días. Mateo, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, agradecido soy yo. Que tengas buen día. Bueno, Mateo Rossi, hablando de su participación en el acto de inauguración del gasoducto de América y por supuesto hablando de las próximas elecciones, desde el Frente de Todos, siempre como referente del Frente Renovador, sin responder en el lugar, digamos, que estaría, por supuesto, en caso de una candidatura, sí, bueno, trabajando desde el lugar, dialogando, dejando este mensaje de no a la interna del Frente de Todos. Eso también es importante, y es un mensaje que coincide con lo que decía Sergio Massa, esto de
deberíamos ir todos en conjunto por el mismo lado, pero habrá que ver qué es lo que se define. Como en la oposición, primero definen en nación, después en consecuencia define la provincia y luego serán los municipios los que definan cuáles serán las listas, cuántas serán las listas que representen a cada espacio. Lo que sí dejó este mensaje de que en Pehuajó va a volver a ganar el Frente de Todos por una amplia diferencia, sorprendiendo a muchos que creen que no.